Como todos los martes nos acompaña el doctor Gustavo Alcalá, es médico cardiólogo, y también están el día de hoy Juan Pablo Olivera, que es médico oncólogo, Arturo Araver, que es médico otorrinolaringólogo, y la doctora Carmen Grassi, que es la jefa de neonatología del Hospital Rawson. Bueno, comenzamos un poco. Doctor Alcalá, ¿hay una vacuna contra el cáncer ahora? Hay un movimiento contra las vacunas. Hay países que se especializan en ser contreras, en tener un poco de, ante la duda me opongo, y están teniendo más éxito que lo normal. Está bien, eso por un lado, pero por otro lado, ¿hay vacuna para determinado tipo de cáncer? Como en este tipo de cosas tenemos que poner de un lado los pro y del otro los contra para tomar una decisión racional, con las vacunas no están suficientemente claras las ventajas. Está bien. Entonces hay vacunas contra el cáncer. Está bien, vamos desarrollando de a poquito el tema. Una de las causas más comunes y que más prensa tiene, porque la característica es hablar sobre el problema, pero no hablar de la solución. Entonces, todas las mujeres tienen algún día en que se meten con alguno de sus órganos íntimos. Cuando no hay una campaña contra el cáncer de mama, hay una campaña contra el cáncer de cuello. Sería bueno que digan algo que se pueda hacer, porque dar vuelta al parque parece que no ha disminuido mucho ninguno de los dos cánceres. Hay una vacuna que sí disminuye el cáncer de cuello uterino, y hay una vacuna que disminuye el cáncer de hígado. Entonces, a la hora de tomar esas decisiones de si nuestro hijo tiene que tener las defensas a lo macho, como en la vieja época, o si convendría que entre en el siglo XXI, tenemos que mirar las ventajas. Previene muchos cánceres. El virus del papiloma humano lo tienen prácticamente todas las personas. El 80% de las mujeres, el 90% de los varones va a tener alguno de estos virus, de los peligrosos, porque hay algunos que no son peligrosos, a lo largo de su vida. Hay una vacuna que si se usa antes del inicio de la actividad sexual, previene este virus. Hay pocos motivos para no usarla. Argentina es uno de los países que ha puesto esa vacuna en el calendario. Y sin embargo, todavía, tal vez porque es nueva o porque no somos claros en los beneficios, está subutilizada. Una vacuna que es carísima si no está en el calendario. Sí. Bueno, porque pero es una vacuna otra vez bastante cara, y si uno lo hace en el calendario es gratis. Bueno, pero quiero decir que el precio, porque lo gratis lo pagamos entre todos. Está bien, pero hay que ponerlo en el contexto del beneficio. Está bien. ¿Quiénes se vacunan, los hombres o las mujeres? Bueno, eso lo tendríamos que mirar en detalle. Tendríamos que ver, para no hacer karaoke, qué es lo que le conviene hacer a Argentina. En qué etapa de la enfermedad está Argentina, y de los recursos que tenemos, cuál es el mejor uso que podemos hacer, cuáles son las prioridades en Argentina. Yo creo que ese es un punto clave del que tenemos que hablar, y por eso hemos invitado a un oncólogo. Está bien. Dejemos entonces lo de las vacunas por ese lado y hablemos de las vacunas, por ejemplo, el sarampión. ¿Qué pasa en Europa hoy con ese tipo de...? Bueno, esa es una prueba de... Los que están en contra de las vacunas son muy activos hasta que pasa lo que ha sido noticia hoy, pero una noticia con sordina. Porque parece que es mejor estar en contra que a favor. Ha habido 35 muertes por sarampión en Europa. Muchas en Rumania, pero se ha muerto un chico de 6 años en Italia, se ha muerto un chico en Alemania. Entonces, esos que son muy activos a la hora de criticar las iniciativas en salud, después tienen que afrontar las consecuencias. Entonces, un país como el nuestro no se puede dar el lujo de no prevenir, justamente porque no tiene la capacidad instalada para combatir la enfermedad. No para todos. Nosotros acá decimos que todos tienen acceso a la salud, que acá hay acceso universal a la salud. Eso lo podemos decir. Ahora hay que ver si funciona en la realidad. Entonces, sí, para un país en vías de desarrollo, en eternas vías de desarrollo, la prevención, con coherencia, bien priorizada, es fundamental, porque en algunos casos es el único acceso a la salud. Si en Argentina no hay sarampión, no hay casos. En Europa no había. Tampoco había en Europa. Cuando se detiene la vacunación, quedan virus circulando y se reactivan. Las campañas de vacunación, para ser exitosas, tienen que ser masivas, porque si no, esa sí que es plata tirada. Sí, entonces, lo que pasa es que siempre hay sospecha de que son negocios de los laboratorios, ¿no? Pero es que si no es negocio del virus, bueno, o de los que tratan las consecuencias, por eso hay que poner en la balanza. Pero por un caso de la caja de resonancia, que es de un país europeo, por un caso a lo mejor es una inversión grandísima que se puede destinar a prevención de infinidad de enfermedades, ¿no? Por eso que hay que elegir bien en qué gastar. Bueno, ¿qué dice el oncólogo? Bien, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, sí.
¿Está de acuerdo con lo que dice Sí, estoy sumamente de acuerdo. Creo que es un tema muy amplio para hablar, sobre todo la parte de la gente que es crítica. Yo creo que el problema reside en este avasallamiento, en esta explosión terrible de información que tenemos a través de las redes sociales, de los celulares, etcétera, donde hay muchísima información que yo le digo que es información basura, donde cualquiera puede subir cualquier artículo a internet, cualquiera que no está preparado lo lee y se jacta de eso para afirmar algo. Por ejemplo, que una vacuna... Hay una cosa que a partir desde el 70 en adelante se empezó a utilizar aproximadamente en la medicina, que es la medicina basada en la evidencia científica, donde yo siempre digo que así como cuando se acabaron los machos cuando se inventó la pólvora, acá se acabaron cuando se inventó la medicina basada en la evidencia científica. Entonces, para vos decir que algo sirve o no sirve, tenés que remitirte a los estudios. Y los estudios que avalan, hay 3 estudios principales que avalan el uso de estas vacunas en el HPV, que han logrado disminuir mortalidad y no solamente mortalidad por cáncer, sino mortalidad de infección por HPV de pacientes que se infectan de lesiones anales, orogenitales, etcétera, y que, bueno, que estoy seguro que van a lograr un impacto mucho mayor con el tiempo. Todavía hace falta ver en el tiempo lo que pasa, porque una persona que se infecta con HPV tiene que pasar más o menos 10 años para que haga la lesión, en general, maligna. Entonces lo vamos a ver más adelante. ¿A qué edad se tienen que vacunar? Y aproximadamente a los 11 años es cuando se tendrían que vacunar, de 6 a 11 años. Las chicas. Los varones y las chicas. Los dos. A partir del 2000, se contaba desde el 2000 las mujeres que tengan en el 2000, las que 11 años, sí. Y el 2006, los hombres que tengan 11 años en adelante. ¿Por qué fue así? Porque al principio se creía que era solo en la mujer, pero el hombre es el principal transmisor. Si bien el hombre puede tener también cáncer de pene por HPV, pero es en un menor porcentaje, pero es un gran transmisor. Entonces, ¿Y por cáncer eso, de garganta también? Sí, cáncer de tumores de orofaringe, sobre todo, que no hay campañas todavía claras de screening, quiere decir, para detectar personas infectadas con el tratamiento para saber cuál se va a beneficiar o no de un tratamiento precoz. Me decían que de las vacunas de HPV que se habían colocado, sobre todo la primera etapa, era para 2 virus y eran más los virus del HPV, así que no estaban cubiertos para todos los virus. Claro, eso está perfecto esa pregunta. El HPV es un virus que tiene aproximadamente más de 200 cepas distintas de las que se conocen hasta ahora, de las cuales 40 cepas producen daño o pueden producir lesiones a nivel genital. En general, las 2 principales conocidas son la 16 y 18, si no mal no recuerdo. Son 2 cepas las principales que producen el cáncer, ¿sí? que están demostradas. Pero por eso se sigue recomendando a las pacientes vacunadas posteriormente que continúen con su screening con el Papa Nicolau, etcétera, y con su ginecólogo, porque evidentemente todavía no hay cepas que quedan... protección total. ¿El profiláctico es una barrera positiva o no? Es una barrera positiva, pero quedan zonas no cubiertas de contacto, por lo cual... si bien se recomienda, lo preferible es la vacuna. Los detractores de esta vacuna informan que hay alta mortalidad, etcétera, y los estudios randomizados, fase 3, doble ciego, quiere decir que ninguno sabe lo que le están colocando, comparados, etcétera, reportaron casi nulos casos de mortalidad. Lo que han habido altas tasas de posterior a la vacuna son de síncope, quiere decir de pérdida súbita del estado de conciencia con recuperación, pero lo que ha pasado en algunos casos fatales es que el paciente posterior a vacunarse se levantó, se cayó y se pegó en la cabeza. Eso se soluciona manteniéndolo sentado 15 minutos después de vacunarse, nada más. Brasil creo que avanzó bastante en este camino. Sí, en general Latinoamérica y nosotros, como bien decía Gustavo, las cosas se están intentando hacer bien, se está concientizando de que nosotros como médicos y con los funcionarios públicos, con cada caso nuevo de cáncer de cervix, deberían sentirse frustrados, porque si hay un cáncer prevenible y con una sola vacuna es este tumor. Bueno, un solo número, esas 2 cepas que todas las vacunas protegen, produce el 70% de los cánceres.
una vacuna que evita el 70% de los cánceres por ese virus. Está bien. Entonces es una vacuna muy efectiva. Es muy fácil ser detractor cuando no se dicen los números. Claro, claro. El 30% queda afuera, sí, pero el 70% se previene. Vamos a otro caso, doctor Arabel. Yo tengo dos personas amigas que no soportan el ruido, que les crea un problema social. No se los puede invitar a comer porque no se puede hablar fuerte porque se sienten molestos. No pueden ir a un restaurante con el ruido de la gente. ¿A qué se debe este tipo de lesiones? En realidad no es una lesión. No es una lesión. No, no es una lesión. Es una característica del paciente que debe ser estudiado, porque eso genera algiacusia. En realidad, algiacusia es cuando hay dolor por el sonido, pero también genera disconfort en el paciente. Sí, sí. Esos pacientes tienen una mayor sensibilidad a ciertos sonidos y dependiendo de la frecuencia. Y bueno, se estudian, se hacen estudios pertinentes. No es fácil dar en la tecla, no es fácil porque la algiacusia es un síntoma, no es una patología. Se estudia para descartar que no haya nada detrás de esto que sea un poquito más complicado. Pero en general es un síntoma. Pero al extremo no poder ir al auditorio, por Depende ejemplo. de cada paciente. Sí, sí. Sí, depende. Hay pacientes. Y hay pacientes que tienen algiacusia y otros que lo que refieren es el tinnitus o el acúfeno, que es la percepción de un sonido, y sí, eso es muchísimo más complicado, y el abanico de posibilidades por la presentación del tinnitus o del acúfeno es mucho más grande. Y bueno, sí, está descrito en la bibliografía mundial intentos de suicidio por acúfeno o tinnitus. O sea que sabemos que el acúfeno y el tinnitus altera al paciente notablemente. Y no se conoce el origen. No, hay orígenes, hay en muchos casos es idiopático. En otros casos, si empezamos a investigar, ¿Idiopático qué es lo que es? que no hay una causa demostrable. ¿Ah? En muchos casos. Es muy difícil dar en la tecla, porque hay que someter al paciente a un montón de estudios, desde la parte vascular, ecodoppler del vaso del cuello, para ver si hay una obstrucción carotídea. Los otros días tuve una paciente almacenera de mi barrio que la veía yo por otra cosa y un día me comenta que tenía acúfeno y empecé a estudiarla, no le encontré nada, ¿no? La audiometría normal, todo normal, y bueno, le vamos a pedir toda la batería de estudio, le pido un ecodoppler de los vasos del cuello, una carótida obstruida del lado donde tiene el acúfeno, y ahí se empieza a investigar y ahí damos con la causa, y bueno, y esos casos son los más tratables. Bueno, obviamente no es una entidad nuestra la obstrucción carotídea, pero esto puede ser consecuencia de lo que tiene ella. Y Ahí hay que mandárselo al doctor sí, Alcalá. obviamente. y bueno, también hay causas tumorales, ¿no? Sí, Los tumores del ángulo pontocerebeloso, como el neurinoma acústico o el llanoma vestibular, que son tumores benignos, pueden ocasionar esta sintomatología. Y por eso les digo que es la variedad de estudios ¿Y pueden haber hechos desencadenantes? Por ejemplo, alguien que haya ido a un recital con una gran exposición. Un trauma acústico, totalmente. Bueno, y en esto los chicos que... Yo veo que cuando hay fiestas, es imposible ya compartir jóvenes y la gente de mi edad una misma fiesta. Bueno, no hay forma de conversar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y esto sirve quizás para difundirlo, pero cuando nosotros alguna vez, bueno, a nuestra edad vamos a casamientos o a alguna fiesta así, pero ya no salís tanto, pero cuando te expones a ruidos fuertes, un recital, Sí. uno vuelve y percibe el zumbidito. Cuando se acuesta, zumbidito. Eso es un trauma acústico leve. Cuando nos despertamos al día siguiente, generalmente eso desapareció, no pasa nada. Cuando esto sirve para que la gente se dé cuenta, cuando esto perdura, o sea, él volvió de una exposición a ruido fuerte, como puede ser un boliche, y este acúfeno tinnitus perdura en el tiempo, tiene que hacer la consulta, porque muchas veces va asociado a pérdidas de la audición, que tratados en forma precoz tiene posibilidades, y tratados en forma tardía las posibilidades son casi nulas. Está bien. Bueno, vamos con la doctora. Sí, doctora Carmen Grassi, que es jefa del servicio de neonatología. Primero, cambió totalmente el servicio en los últimos años. Total y absolutamente del Servicio 2010. de maternidad y de neonatología los antes dos. daba pena. Sí, la verdad que sí. Ahora tienen tecnología que
Que es comparable con competitiva, lugares- sí, es comparable a nivel no solo de la parte privada local, sino a nivel público, privado, nacional, y me animo a pasar las barreras también. Es ¿Esto se excelente. traduce en menos muertes? Sí, sin duda que sí, ha bajado la mortalidad. A pocos años del 2010 se ha visto, si uno hace una curva, sobre todo si distingue entre la mortalidad infantil, que es lo públicamente conocido, ¿no es cierto?, para compararnos, pero la mortalidad infantil, que sin ampliarla, uno como medida toma hasta el año de vida, uno puede hacer una división en la mortalidad neonatal, que es hasta los 27 días, hasta el mes, para hacerlo sencillo, y la posneonatal del mes en adelante. Si uno hace esa curva de la mortalidad al mes, se ve cómo impactan determinados hechos históricos. Históricamente, cuando apareció el surfactante, que es para estabilizar al pulmoncito del bebé, cuando apareció el respirador, que producía sobrevida, la alimentación por vía venosa, y yo creo que el cambio del hospital Rawson, la neonatología vieja a la nueva, también se ve un impacto en la mortalidad infantil que nos ayuda a llegar a tener hoy en día menos de un dígito de mortalidad. ¿no ¿De es qué cierto? mueren Porque los bebés en San Juan normalmente, según las estadísticas? los bebés, los menores de un mes, lo que más mata es la prematuridad. La prematuridad. Y todo depende, de ahí hay que sacar un mito, que se dice vulgarmente, el mito es menos de 8 meses, uy, si nace de 8 meses tiene más riesgo que si nace de 7. No es así. O sea, los prematuros, cuanto más prematuros son, más chiquititos, menos posibilidades de vida tienen. Y esta es la primer causa, lejos de mortalidad, la prematuridad, los prematuros extremos. O sea, uno puede hacer, si uno hiciera un gráfico de una torta, ¿no es cierto?, uno ve que los menores, por ejemplo, de 1.500 gramos, que son el 1%, los menores de 1.000, por ejemplo, que son el 1%, o sea que dentro de la torta un pedacito así es el que produce casi el 50% de la mortalidad en este grupo de bebés de menos de un mes. O sea que es donde más la mortalidad mayor es ahí, en esos prematuros chiquitos, y va como la sobrevida va aumentando a medida que la edad gestacional aumenta. Hay otras causas, obviamente, las causas infecciosas, las ¿Los causas de hábitos asfixia. paternos Los hábitos... influyen en alcoholismo, drogadicción? Y hoy en día sí, o sea, siempre, no hoy en día, sino que influyen. Hoy en día se ve y más. se ve más. Lo que hay una mortalidad que influye hasta después de nacido, porque una cosa importante es ver todo lo que influye desde el momento de que se gestó ese bebé, durante toda su estada en el útero materno, si ha sido influenciado por drogas. Hay patologías propias de que el niño nace con alcoholismo fetal, por ejemplo, o sea, síndrome de alcoholismo fetal, o niños que nacen que pueden hacer cuadros de abstinencia por madres adictas. Pero otra cosa es después que nacen, y así nazcan normales, qué pasa con las adicciones de los padres y qué pasa con el colecho, o sea, con los bebés que duermen con los padres, y qué pasa con el cuidado de esos niños después. Y ahí uno ve otro grupo de mortalidad, que no es poco despreciable y es muy importante manifestarla, que es desde el mes de vida hasta el año. Nosotros tenemos que el 30% de los niños mueren de forma inesperada. O sea, no mueren por una enfermedad en sí, que uno espera según la evolución, que es lo que pasa, o durante internación, sino que mueren en el domicilio, en su casa, sin que uno espere. Y no es la muerte del hijito de Marubotana, de la muerte súbita, sino que abarca un montón de cosas donde están esto de las adicciones. Las adicciones. Algo que yo sí, respecto a esto que dijo el doctor, que me gustaba que no pase desapercibido respecto de la vacunación y la hepatitis, que los controles de la embarazada, ya que estamos para relacionarlo con esto de la etapa intrauterina. La embarazada se tiene que hacer los controles, y en los controles es bueno que toda la población sepa que tiene que saber si ella tiene anticuerpos contra la hepatitis. Y si tiene hepatitis, en la libreta sanitaria el médico o quien la atienda tiene que poner bien grande que tiene hepatitis, porque tiene el bebé 12 horas para ponerle la gamma globulina, que va a evitar también la cirrosis y el cáncer del adulto. Una medida que uno toma en la embarazada y en el recién nacido, pero tenemos nada más que 12 horas para colocarla y para que realmente sea efectiva. Y lo que evita de tener cirrosis y hepatitis es arriba del 97%, o sea que no es despreciable, ¿no es cierto?
El otro tema tiene que ver con el ácido fólico. Sí, porque se veía antes muchos casos de espina bífida y otras cuestiones. ¿Ahora ha bajado el nivel o no? Ha bajado, pero no lo suficiente porque tampoco está totalmente concientizado la ingesta de ácido fólico. Pensemos que lo que se ha buscado es bueno, por si no sabe la población en general, el ácido fólico previene de todo lo que son malformaciones del tubo neural del bebé. Y hay que tomarlo la embarazada, pero hay que tomarlo desde antes de embarazarse. O sea, muchas estrategias se plantearon para que esto realmente sea efectivo. Lo más efectivo a nivel de salud pública es enriquecer alimentos que sean de uso, como las harinas. Las harinas, es cierto, están enriquecidas, por lo menos es lo que dicen. Si uno busca, nosotros hicimos una investigación donde buscamos en todas las harinas de góndolas ver qué cantidad tenían realmente de ácido fólico, y están enriquecidas. El hecho que el consumo, por las cuestiones de dietas y demás, acá pensamos que podía ser bastante beneficioso porque es muy, digamos, muy común el uso el consumo de tortitas, por ejemplo, entre el grupo, sobre todo de adolescentes para adelante, que es cuando uno piensa que hay que enfatizar. El hecho de tomarlo en forma preventiva durante el embarazo es bueno, pero bueno es tomarlo un año antes de embarazarse. ¿Hay muchas madres precoces que atienden en el hospital? Sí hay, sí. Sí, cuando digo precoce, sí. Entre 15 y 18 años. Sí, señor, sí. Y de 18 años también es precoz. Son embarazos adolescentes que como tales tienen sus riesgos y sus cuestiones propias, digamos, la patología anticipable, como uno dice, propia. Tienen más posibilidades de prematurez, tienen mayores posibilidades de abandono de las criaturas, de descuidos de los bebés después que nacen, todo lo que hace a las enfermedades de transmisión sexual también, porque se está viendo, por ejemplo, sífilis, la sífilis no se ha logrado controlar, aún en la época en que estamos. Hemos tenido acá ministros que escondían los profilácticos, que había que repartir. Un oscurantismo La mayoría de esos embarazos son no buscados. Son no deseados. Hay quienes plantean el hecho de proyecto de vida de las adolescentes y demás, pero no es tan así. Uno que trabaja en el hospital habla con las mamás y demás, no es tan así. Lo que falta es una educación sexual planificada y seria. Y hay que vengan por segunda vez, segundo Eso embarazo es lo más y siendo grave. adolescente. Eso para mí Porque la primera vez puede ser que Exactamente. pero la segunda vez ya es un problema también del Estado. Es perfecto lo que has dicho, porque es donde se nota realmente el fracaso de la salud pública. Porque el primer embarazo no deseado, el primer embarazo adolescente, uno puede no estar, digamos, conectada con esa mamá. Pero una vez que esa mamá llegó y se conectó con el sistema tiene que proveerle la información y la anticoncepción. O sea, tiene que de algún modo brindarle educación sexual como para que esto no se repita. Si se repite, eso es el sello total y absoluto del fracaso. Pero generalmente se repiten historias familiares. Hay chicas de 14 años que son mamá con abuelas de 28 años y con bisabuelas de 42 años. O sea que han repetido la historia y casas que en la misma casita de dos ambientes empiezan a vivir cada vez más personas. Sí, sí. Y esto es una realidad. Es una realidad. No hay una política clara que se dé. Sí, hay una política clara. Es cuestión de mirar cuántas madres hay de 15 a 19 años en la parte privada y cuántas madres hay de 15 a 19 años en la parte pública. Cuántas tienen un niño por segunda, tercera, quinta y novena vez en los dos lugares, y te das cuenta que hay una política clarísima. Hay una falta la de medicina política. tiene muchas cosas, menos que pueda atentar contra la inteligencia. Claro, pero además se quedan en un círculo que mientras más hijos, menos posibilidades de salir de ese círculo, ¿no? Y conlleva toda una situación, una crisis social. Sí. De hecho, todo esto es llevado por la crisis social también, ¿no es cierto? Pero Sí. también una crisis cultural, ¿no? Cultural también. Y lo otro que hace la salud pública es las comparaciones, porque las comparaciones no son odiosas, son necesarias. Nosotros comparémonos con Mendoza, que tiene menos madres de 15 a 19, tiene menos madres que no completaron la educación secundaria, al revés, perdón, tienen menos madres que no la completaron, tienen menos madres que no completaron la universitaria. Entonces el futuro de Mendoza es mucho mejor, Está bien. porque han visto que la mortalidad infantil depende del nivel de educación de la madre. Vamos No a tocar, tienen darle, tanta menor creo que un mortalidad tema infantil.
Yo Y lo que tienen- digo es que el futuro No, como- de una para provincia futuro que nos sí. queda al lado, Sí. si tiene menos Sí. embarazadas de 15 a 19 y si tiene más embarazadas con educación universitaria, no hagamos el estudio. El resultado tema está allá. ahí. Yo creo que van las dos cosas de la mano. La educación universitaria también te previene un embarazo. Por supuesto. Sí. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, el segundo corte. Pero creo que el tema de la edad en que la mujer tiene hijos es un tema que donde entran diferentes variables. Hoy en día hay mujeres que empiezan a pensar en tener un hijo a los 40 años y eso creo que también es un problema. Es que se ve, si uno hiciera una curva de embarazo, lo que ve que realmente lo que ha aumentado son los dos extremos. Claro. Y son mujeres universitarias, profesionales exitosas, 40 años y sin embargo se arriesgan a tener un bebé. ¿Sí? Hablemos un poco de la migraña. Hay gente que sufre y que sufre toda la vida de migraña. Bueno, a ver, el enfoque nuestro, desde nuestra especialidad, es una parte de la migraña, es muy particular, ¿no? Lo que nosotros vemos y estamos viendo en estos últimos años, la principal causa de vértigo que nosotros teníamos en el consultorio era el vértigo posicional, el BPPV, que lo conoce mucha gente por los otolitos. Bueno, después, en segundo lugar, venía el Menier. Y bueno, en la actualidad la migraña vestibular es lo que está acercándose casi al vértigo posicional. ¿Por qué se llama vestibular? Porque en realidad es un paciente migrañoso que tiene una expresión vestibular de su patología. ¿Qué es lo que significa vestibular? Cursan con vértigo. Vértigo. Vértigo o mareos. El paciente con una historia de migraña, con un diagnóstico de migraña, de cefalea, con síntomas autonómicos, hay una clasificación que nosotros nos guiamos y que en alguna etapa de su vida puede realizar, eso ya lo sabemos, un síndrome vertiginoso, generalmente es por el mismo mecanismo de su migraña. Hay otro antecedente que pesa mucho. El paciente que es migrañoso también sabemos ahora que ha sido un cinetóxico. Es el chico que se descompone cuando en los viajes y que vomita en la ruta, generalmente la madre es migrañosa y va a tener una historia de migrañas casi con seguridad. Y bueno, estos pacientes con vértigo, ahora actualmente es nuestra segunda motivo de consulta en la parte vestibular, ¿no? Yo conozco casos de gente que se le declaró de pronto, fue a cruzar una calle y se notó con miedo y tambaleando y No, la crisis de vértigo se manifiesta así. así. Se Y manifiesta nunca así. lo había sufrido. Y después para sacárselo pasó años, ¿no? Bueno, hay que ver qué caso es y cuál es el diagnóstico. En general, vamos a aclarar lo que es el vértigo. El vértigo para nosotros los médicos es sensación ilusoria de giro, no es el vértigo de altura. Y a diferencia del mareo, que es una sensación más inespecífica de estar en el mar, como caminar sobre algodones, es más difícil de definir para el paciente. Ahora, el paciente que tuvo vértigo lo define claramente y no se lo va a olvidar nunca más en su vida, porque muchas veces tienen esta sensación de muerte. Es muy agresivo y esta sensación de giro que le da vuelta a todo se acompaña de síntomas autonómicos, náuseas, sudoración, taquicardia y vómitos. Y bueno, nosotros con el tratamiento, el diagnóstico de la migraña generalmente es clínico. No hay estudios que lo objetiven, porque el problema está a nivel de la corteza cerebral. Y No es psicológico. No. O estrés. No, el estrés puede ser un gatillo, pero no estamos hablando del diagnóstico, ¿no? Cuando estamos ante un paciente con migraña vestibular, tratamos de corregirlo con medicación, que son en realidad antimigrañosos que usan nuestros colegas los neurólogos, son anticonvulsivantes. Bueno, hay varias clases de medicación que podemos utilizar y que ayudan mucho. El tratamiento es por varios meses para tratar de desensibilizar al paciente y mejoran sustancialmente. Pero por más que cierren los ojos, lo que sea, sigue girando todo. Lo que pasa es que ahí usted está hablando de la crisis de vértigo puntualmente cuando está con la crisis de vértigo. No, cuando está con la crisis de vértigo, sí. Y es más, si cierra los ojos le va a durar más la sensación de giro. Tiene que abrir los ojos y buscar un punto fijo. Debe ser tremendo, ¿no? Eso es en el caso de la migraña. En el caso del vértigo posicional, que es el vértigo que se da por los otolitos, que es un vértigo muy común, el más común de todos los que tenemos en la consulta, que es el de más fácil solución, que es con una maniobra. Eso ocurre por la liberación de partículas de carbonato de calcio a nivel del oído interno, a nivel del utrículo. Se liberan estas partículas que se llaman otolitos, mucha gente los conoce con ese nombre, y el paciente cuando hace movimientos con la cabeza o posicional de extensión o flexión,
esos otolitos se meten en los conductos semicirculares del oído interno y generan la sensación de vértigo. Con las mismas características que la migraña, nada más que esto dura segundos. Y se da claramente cuando se acuesta o se levanta. Y dura segundos. Ahora, qué poca importancia le damos al oído y cuántas enfermedades tienen su origen ahí, ¿no? Es muy ¿Qué complejo. pasa, por ejemplo, uno cuando va manejando o tiene un comportamiento que una herramienta peligrosa o algo así? Bueno, el vértigo en general tiene buen pronóstico, se solucionan. Lo podemos solucionar, pero bueno, lo que tiene riesgo para el paciente sí puede ser uno de los accidentes. Nosotros siempre recomendamos no manejar y no subirse una escalera. Hoy le decía a Luciano cuando estábamos hablando, no manejar y no subirse la escalera porque el riesgo de la caída es importante. Quizás en un paciente joven no le pase nada, pero en un paciente adulto una caída puede ser una fractura de fémur y las secuelas le pueden... Yo por ahí complicar la vida. me hago la pregunta, y lo tenía anotado acá, ¿cuántos accidentes que vemos en la ruta se deben a errores humanos o a distracciones? ¿Y cuánto a enfermedades que no sabemos que tiene el conductor que viene frente a nuestro? Que puede tener un desvanecimiento, que puede ser lo que sea. Bueno, a ver, nosotros con este problema vestibular tenemos un problema diagnóstico, ¿no? Yo hoy, bueno, acertadamente vos decías, hay publicaciones en internet que son basura, en realidad, Sí. pero a nosotros, en la parte de vértigo, nos ha servido mucho para difusión. Ahora el paciente, quien no tiene un celular y quien no tiene acceso a internet, y entran y saben qué es lo que tienen, porque a veces caen a la guardia con una crisis de vértigo y no se logra diagnosticar qué es vértigo. Los ven por vesícula porque están vomitando, les hacen ecografía, los tienen internados en la guardia, gastos del sistema de salud, un montón de cosas, y es un vértigo posicional que en la camilla le hacemos las maniobras de reposicionamiento y se soluciona en 10-15 minutos. Y el paciente se come una internación, hace gastar al sistema de salud y el diagnóstico cada vez se empieza a dilatar porque el médico lo deriva porque no le cierra y lo derivan a otro y van como pelotita de ping-pong y nos caen después de una semana, 10 días y es más difícil de manejar ahí. Sí, una patología subdiagnosticada y con poca fama. Totalmente. Porque la fama siempre ha sido que el vértigo era causa de la De las cervical. cervicales, Yo soy especialista en clínica médica también y en la guardia nos caían pacientes con esta crisis de vértigo. No, pero me pasa siempre por mis problemas de cervical. ¿Me va a hacer una placa? No. El mismo paciente te lo dice. Claro. El mismo paciente te lo dice. Y los traumatólogos atienden hasta el día de hoy muchísima gente que viene a la consulta por vértigo y que no tiene nada que hacer ellos ahí. Eso ha cambiado, por suerte, Claro, sí, los tal mismos cual. médicos. Bueno, también la parte de vértigo ha progresado mucho y se sabe más ahora, pero los médicos traumatólogos nos los derivan, de la guardia muchas veces nos lo derivan, los kinesiólogos nos lo derivan. Ahora, ¿qué pérdida es perder el médico generalista o clínico que hay tan poco? Estamos cayendo en manos Sí. de 18 médicos para y no sé cuántas pildoritas. Un individuo llega a mi edad y está, no sé, Come píldora. come píldora. Y si no come píldora, ya vendrá alguien a decir, cuídate. Pero eso es por culpa de dos faltas de criterio, Sí. de los médicos y de los pacientes. No, pero debe ser, yo que digo, al Pero el médico paciente tiene clínico miedo, porque general, el paciente ¿hace quiere- caso? ¿No le el pagan paciente bien hace para que haya más? El paciente quiere pastillas. Quiere pastillas. Sí, el paciente quiere pastillas y el paciente no selecciona bien la información y a veces cuando la encontró prefiere la magia. No, Claro. Entonces este es un país en donde todavía los manochantas compiten con el sistema de salud en igualdad de condiciones. pero no solo los manochantas, sino que si a alguien le fue bien con una pastillita, se le recomienda al vecino que tenga otra enfermedad. Sí, Bueno, no, por la eso digo que automedicación es tiene tremenda. dos. Nosotros si miramos una de las áreas donde hay que progresar, los australianos tenían un día, que ellos tienen bolsas de papel, así que le llamaban el día de la bolsa marrón, que le pedían que le lleve al médico de cabecera todas las pastillas que tiene en la casa funcionando. Y encontraban cosas que no se pueden tomar juntas, que están contraindicadas justamente para la persona que la acaba de comprar, productos de herboristería que hacen mal para remedios imprescindibles, gastos de millones de dólares, vitamina que no sirve para nada. Ese día tiraban todo lo que no tenía que estar dentro de esa casa. Un día se podría hacer esa campaña, lo podemos hacer con cualquier bolsa, no hace falta que sea de papel madera australiano. Entonces hay una responsabilidad por el lado del paciente Está bien. o del que quiere estar sano.
En la parte de oncología, ¿qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que todavía falta avanzar? Bueno, hemos avanzado creo que muchísimo, aunque las batallas que ganamos son pequeños, grandísimos pasos. Falta muchísimo avanzar, sobre todo en esto que hablaba recién Arturo, que era respecto a la difusión. Hay que hacer entender al mismo colega. A ver, hay un problema grande en la etapa de pregrado en medicina. En la carrera no tenés la materia de oncología. Entonces los médicos que salen saben muy poco de oncología. Y antes pasaba que una guardia iba a un paciente y no, es paciente oncológico, no puedo hacer nada, y que lo vea su médico. Entonces el paciente vomitaba 15 días y ese es el miedo que hoy todavía nosotros seguimos viendo de la gente, del terror a la quimioterapia, porque en realidad más del 90%, el 95% de las reacciones adversas de la quimioterapia se manejan de manejo clínico, simple. Pero el mayor problema creo que pasa antes. El que dice, yo no me quiero hacer los estudios por si me sale mal. Bueno, eso que ha dicho, acá tenemos un caso impresionante en San Juan, o sea, se hizo una campaña muy buena de la Obra Social Provincia de detección precoz de cáncer de mama, donde se les daban, se les permitía faltar ese día del trabajo a las mujeres, se las trasladaba hasta el lugar, la veía uno de los mejores mastólogos de San Juan, la revisaba, le pedía uno de los mejores ecografistas y mamografistas de San Juan, veía el estudio. Y después cuando hacían el estudio se fijaban que a la consulta cuando le tocaban habían faltado más de la mitad de las pacientes ese día, no fueron. Entonces es algo cultural, la gente piensa al revés, dice no me hago el estudio y si me sale algo, y lo que tiene que pensar es que si ojalá no te salga nada, si te sale algo, saber que en estadio temprano tenés más del 90% de chance de curación. Sean las dos cosas, Eso el que es se cultural, hace puramente demasiado cultural. estudio y el que no se hace ninguno. Bueno. Por eso hay que elegir qué franja de edad, con qué antecedentes familiares, con qué características. Tenemos que terminar con la campaña universal, que el 4 de abril es el día del cólera y el 8 de abril, y hay que empezar a hacer algo un poco más sofisticado. Cosas que sirven realmente. Hay estudios que son claves, me imagino, por ejemplo, igual de la mamografía, el cáncer de colon es preocupante también, Sí, tanto en el hombre como en la por mujer. supuesto. Bueno, la mortalidad en cáncer de colon todos saben que está en aumento, que la detección también está, la detección precoz también está en aumento por mayor conciencia, por la mayor cobertura también de las obras sociales a la colonoscopía. Bueno, la sangre oculta en materia fecal, que es algo que está disponible y es barato, no se utiliza tanto porque es un poco incómodo, pero los casos cada vez aumentan más por esto de la occidentalización de la dieta, por esto de que comemos cada día más grasas saturadas, más carnes rojas, etcétera, y el trabajo nos hace estar más sedentarios. El aumento es preocupante del cáncer de colon. ¿Sí? Pero dentro de eso, como siempre enseña el doctor Alcalá, hay sectores de riesgo, supongamos. Es de los cánceres que son en gran medida hereditarios, ¿no es cierto? En realidad también está sobreestimado el número de cánceres hereditarios. El cáncer hereditario en colon solamente es el 15% de los cánceres. O sea, de 10 pacientes, 1,5 de esos pacientes tiene relación con la herencia. Entonces la gente, tengo un caso ahora muy cercano que me dicen, yo nunca he tenido un antecedente de nada. ¿Por qué? Porque tenés 62 años y una de cada 6 mujeres va a desarrollar el cáncer de mama sin tener ningún factor anterior. Por eso hay que insistir en las campañas reales, como dice Gustavo Alcalá, no en campañas de hoy es el día de tanto, ¿no? Saber cuáles son los grupos etarios que deben controlarse, si tenés antecedentes familiares, consultar con tu médico de cabecera para que te diga en qué momento empezar los controles y obviamente hacer mucho hincapié en las medidas, en la prevención primaria, en las medidas que hay que hacer para que no aparezca la enfermedad. Hay que saber que es un número no menor, que el 40% de los cánceres son prevenibles, con cambios en el estilo de vida, con la detección precoz, etcétera. O sea, es un número enorme, ¿sí? Sobre todo para los países pobres, lo más barato debe ser la prevención. La ¿no? prevención, sí. Totalmente. Bueno, Pasamos al tema de cesárea. yo no sé si da tiempo o lo tocamos en otro programa, porque hay varios datos de la doctora Grassi que sería también importante chequearlo cuando toquemos el tema de la edad mejor edad para que la mujer tenga familia, mejor edad para que el hombre tenga familia. Hoy el hombre
recién cuando empieza a tener problemas de salud a los 60 años piensa en casarse y tener una familia, ¿no? Y la mujer después que se recibió y que hizo plata, ¿no? Esto se está dando. Entonces creo que ese es un tema para tocarlo. Pero lo que vos decías, podemos avanzar un poquito porque a mí me asombró mucho los datos cuando leí en el Nuevo Diario. Los datos que tiene el mismo servicio de maternidad, es decir, la mitad de los partos aproximadamente o de los nacimientos se dan en el Hospital Rawson. Los partos provinciales totales son 14.000 y en el Rawson groseramente serían 7.600, 8.000 supongamos. 8.000. O sea Poco más de la que, mitad. O sea que las estadísticas pueden hacerse perfectamente nada más que del hospital. Perfectamente, sí, porque No hay es una ninguna encuesta muestra que tome el realmente- 50% de la población. Ni No, de es- Tomaso, ni Aguiar, ni ninguno toma el 50%. Toman a lo sumo el 4 por 1000. ¿Y No, qué realmente- porcentaje de cesáreas hay aproximadamente en el Hospital Rawson? Bueno, pero justamente uno puede comparar uno y lo otro, porque de esos que decimos 8.000, supongamos, partos que se producen en el Hospital Rawson, en la parte privada se producen alrededor de unos 6.000, o sea que no son estrictamente comparativos, 6.000 y pico, casi 7.000, o sea que son bastante, podemos decir, las muestras son bastante parecidas. Sí. En el Rawson, no sé la última información de porcentaje de cesáreas, pero está alrededor del 28% el porcentaje de cesáreas, que es acorde al nivel nacional, que no es, digamos, lo ideal sería realmente que fuera un 15%, un 20%, lo estrictamente ideal. Pero es muy buena cifra como estándar para el Hospital Rawson, pero uno lo que ve que en la parte privada, o sea, porque hay 1.000 partos que están distribuidos entre Caucete, Hachal, Valle Fértil, Barrial y demás. Esto en los privados, que son en nuestras instituciones privadas, se produce una cosa que es que el 70% son cesáreas y el 30% son partos normales, o sea, prácticamente en espejo, si uno quiere mencionarlo, o sea que, por decir groseramente, el 30% son partos en el Hospital Rawson y el 30% son cesáreas en la parte privada, o sea, y esto es un promedio de las partes privadas. Hay instituciones privadas que tienen el 80% de sus cesárea. nacimientos son Sí. por cesárea. Y después, si hay disponibilidad, pasan directamente a terapia. Los bebés. También. Mientras haya disponibilidad, todos los chicos van a terapia. No creo que No sea tanto. tan así. No, Bueno, esa no. no. Yo creo que es un tema para abordarlo con más tiempo, ya estamos excedidos. Principalmente porque hay muchos factores, no es una cuestión económica, el médico no es que No, cobre no, más no, o no menos. es una cobra cuestión del más médico, una- es una sí, sí. cuestión No es una cuestión económica. de Y también tiene un Cuando dejo hay de esas cul- diferencias no es una cuestión biológica. No. Pero Tampoco. también hay un dejo de culturalidad, Está bien. en el sentido que la madre en el hospital no interviene en la decisión. En la parte privada, de algún modo interviene porque incita también por toda una fantasía de que al bebé se le hace menos daño la cesárea que un parto normal. Y también es eso importante charlarlo porque no es así. Un bebé que no nace en el tiempo que debe nacer tiene lo que nosotros llamamos, con nombre, digamos, más científico, patología anticipable, o sea, hay cosas que uno puede anticipar que van Está a bien. pasar y que ahí sí requieren internaciones innecesarias. Bueno, muchas Muy gracias a interesante, todos. sí.